Rana arborícola. Rana arborícola. Ah, pues madre. Se me lengua la traba la lengua. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que todo esté muy bien, que todo esté fluyendo en sus vidas. Qué bueno volverlos a tener aquí en el canal. Y bueno, pues yo sé que no he podido subir videos, pero he estado trabajando, estudiando muy juicioso. Y bueno, pues no he podido tener como mucho tiempo, pero bueno, aquí vamos a estar. Voy a tratar de subir los videos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los billetes, o bueno, la saga que teníamos de los billetes de Colombia, pero vamos ahora con las que ya están en circulación. Este nos sirve para las personas que de pronto ya conozcamos los billetes, conocer un poco más de su historia, porque hay cosas que tal vez no sabíamos. Y a las personas que quieran venir aquí a Colombia, pues para que también no les den en la cabeza, no los roben de pronto. Entonces también conocer una parte de la historia y también que identifiquen los billetes. Y sin más preámbulos, empecemos. Vamos a empezar con este lindo billete de 2.000 pesos o 2 lucas. Pero Steve, ¿cuánto está equivaliendo 2.000 pesos colombianos o 2 lucas en este momento? Bueno, realmente en este momento estoy acá en el computador viendo, o sea, cuánto está o cuánto equivale en este momento que estoy grabando este video. Y está en 52 centavos de dólar. Yo dije, bueno, uy, está como muy bajito, ¿será que hay un error? Entonces miré que hoy aquí está el dólar y está a 3.846 pesos. Se me hizo, está costoso realmente. Este billete salió a circulación por parte del Banco de la República de Colombia el 29 de noviembre del 2016. El color que lo identifica es un color azul, azulito, muy bonito la verdad. Bueno, vamos con la parte frontal del billete. En esta parte vamos a encontrar la imagen de una artista colombiana llamada Débora Arango. Y bueno, ustedes van a decir, pero ¿quién es esa señora? Ella fue una pintora, expresionista y acuarelista colombiana que por medio de sus pinturas abordó esa crítica social y política de Colombia, además de ser la primera pintora colombiana que pintó desnudos femeninos. Al lado de ella vamos a encontrar los frutos y las hojas del árbol lechoso, y también vamos a encontrar el pájaro cardenal, y pues también se va a encontrar la denominación del billete. Ahora vamos por la parte trasera del billete. En esa vamos a encontrar el caño cristales, o como también lo conocen, el río de los 5 colores, y varias aves que se ven sobrevolando la capa de un árbol. Les mostraré las imágenes del río de 5 colores o el caño cristales. Yo sé que ustedes van a quedar con la duda. El caño cristales queda en la región del Meta, ubicado en la Sierra de la Macarena. Muy bonito, ¿cierto? Espero que tengan la oportunidad de ir, porque yo tampoco he ido, entonces espero que yo también. y pues de alguna manera cuando esté allá voy a contar su historia. Ya lo van a ver. Pero bueno, ¿qué podemos comprar con 2.000 pesos colombianos o 2 lucas? Antes de eso, yo sé que ustedes vieron los anteriores videos, entonces yo quiero saber en el comentario, que en los comentarios escriban pan si vieron los anteriores videos. Bueno, ¿qué podemos comprar con 2.000 pesos a lo que vimos anterior a los anteriores videos? Bueno, podemos comprar una panela, un pasaje de un bus, que es diferente al sistema integrado de transporte, que es Transmilenio, o los SITP. También podemos comprar chocorramo, que es muy rico para los que no son de este país, recomendadísimo. Y bueno, entre otras cositas. Ahora seguimos con el billete de 5.000 pesos o 5 lucas. ¿Cuánto equivale 5.000 pesos o 5 lucas en este preciso momento? Equivalen a $1.30. El día que estoy grabando este video, toca dejarlo claro. Este billete salió a circulación por parte del Banco de la República de Colombia el 9 de noviembre del 2016. El color café es el color representativo de este billete, pero siéndoles muy sinceros, me gustaba más el anterior billete, que era verdecito. Si no lo has visto, lo puedes ver en los anteriores videos para que lo cheques. Ahora vamos con la parte frontal del billete. En la parte frontal del billete se va a encontrar la imagen de José Asunción Silva. Él es un poeta colombiano. En uno de los anteriores videos yo conté su historia, cosas súper interesantes. Entonces en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan y lo miren y también hagan como la comparación del antiguo billete, que es el que más me gusta a mí, a este. Vamos con la parte frontal del billete y vamos a encontrar sus características, y en la parte frontal
se encuentra el retrato del poeta colombiano José Asunción Silva. También al lado se encuentra de cuerpo completo, dando la espalda, pues José Asunción Silva. Y junto a la imagen de su cuerpo completo se encuentra la planta La Puya y abajito aparece un abejorro. En la parte trasera del billete se resaltan los páramos colombianos, también el oso de anteojos aparece por ahí, también está el cóndor de los Andes y un poema que se llama Melancolía de José Asunción Silva. Listo, pero ¿qué podemos comprar con 5 lucas o 5.000 pesos colombianos? No olviden que también en el anterior video también hicimos esto, pero bueno, vamos a buscar, busqué otras cosas que podemos comprar. Puede ser un aceite, pero de los pequeños, algunos materiales para el colegio, la universidad, bueno, entre otras cositas. Entonces bueno, ahí con 5.000 pesos uno ya se puede defender algo. Y por último vamos con el billete de 10.000 pesos colombianos o 10 lucas. Pero Steve, ¿cuánto equivale este billete de 10.000 pesos colombianos o 10 lucas? En este momento equivale a $2.60. Este billete sale a circulación por parte del Banco de la República de Colombia el 7 de noviembre del 2016. El color que lo caracteriza es un color rojizo, realmente es muy bonito, a mí me gusta. Y en la parte frontal de este billete, y para muchos antropólogos y antropólogas que me están viendo, es una conmemoración a una de sus colegas, que se llama Virgilia Gutiérrez. Pero ¿quién rayos es Virgilia Gutiérrez? Se preguntarán ustedes. ¿Quién será esa señora? Además de ser antropóloga, ella es considerada como una de las pioneras del estudio de la familia en Colombia, donde ella buscaba el origen de la familia y sus pautas para entender su comportamiento. Y pues ella falleció el 2 de septiembre de 1999. Bueno, ahora vamos con la parte frontal del billete. En esta vamos a encontrar la imagen, el rostro de Virginia. También al lado vamos a encontrar la imagen a cuerpo completo de ella. Al lado también vamos a encontrar una rana arborícola. Creo que la dije bien, arborícola, sí. Y también al lado vamos a encontrar una flor que se llama la flor de Victoria Regia. Ahora vamos con la parte trasera del billete, donde se resalta la región amazónica, en el que el río se acerca desde el horizonte hasta el frente, se va convirtiendo en una serpiente. Y también se encuentra la representación de un pescador con su canoa, y también se encuentran algunas especies animales. ¡Wow! ¡Qué interesante! No, a mí me pareció súper interesante lo del horizonte, que se va al río y al final aparece una serpiente. O sea, yo que he visto ese billete muchas veces, chico de la plata, no me había fijado que al final del billete había una serpiente. ¿Ustedes lo habían hecho? Coméntenme, díganme a ver si ya lo habían visto. Pero bueno, ¿qué podemos comprar con 10.000 pesos colombianos o 10 luquitas? A ver, ¿qué podemos comprar? Podemos comprarnos un almuerzo, bueno, un buen almuerzo corriente o ejecutivo. En algunas partes también podemos comprar unos helados para invitar a la novia. Podemos comprar unas medias. Ya uno va a los 20 y péguele de años, ya dice, bueno, no quiero un dulcecito, regálenme unas medias que están rotas. Entre otras cosas más. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Igual todavía no se ha terminado la saga, falta el billete de 20.000, el de 50.000 y el de 100.000 pesos colombianos. Dentro de esos términos ya se terminaría como esta saguita de los billetes de Colombia. Y bueno, ya después miramos qué más podemos hacer, si quieren las monedas de Colombia o bueno, lo que sea. O si ustedes son de otro país y quieren que investigue sobre su historia de esos países, también sería genial, una buena idea también. Y nada, pues no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. No olviden también que me pueden seguir en las redes sociales como Aprende con Steve. Y también estos días yo subo estados dando cosas curiosas o cosas así. Esta vez estaba enseñando como palabras de portugués y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, allá los espero también.
Les mando un abrazo, qué genial volverlos a tener y nos vemos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.